Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de estos encuentros, de estas charlas con esta gente maravillosa que nos regala su tiempo y sus aventuras para poder estar aquí con nosotros. Uy, se conectó de una vez Rosa María Sánchez Cortines, amiguita, qué alegría, ella está en Madrid. Una enfermera que lo está dando todo y lo ha dado todo allá en España, pues con esta situación tan complicada que estamos teniendo a nivel mundial. Un beso y un abrazo grande para ti, Rosita, allá en España. Se une ya mismo el maestro Andrés Hurtado García, acá desde Bogotá. Qué gusto, Andrés, bienvenido, muchas gracias por estar aquí pendiente de esta conversación. El próximo martes estaremos nuevamente con Andrés. Un abrazo a todos los que se unen. Recuerden, nuestra cuenta en Instagram es Colombia Secreta Oficial, síganos, ahí encontrarán toda la información, y en Facebook estamos como Colombia Secreta. Un saludo a Orlando Luna Espinosa, Angie Paola, César Garzón, siempre pendiente de nuestras transmisiones. Un gran abrazo. Gia Carantón, qué gusto verte por acá. Un abrazo y un beso grande. Antonio Ruboyano Anaya, el duro de los kayaks, bienvenido. Lebeto, a la experiencia. Dani Pérez, Verónica Romero, nuestra invitada de hoy, maravillosa, que nos va a tener muy entretenidos con todas sus aventuras. Ya está conectada también. Vero, muchas gracias. Vamos a darle tiempo a que la gente se vaya conectando para entrar de una vez contigo. Gerardo Ron, bienvenido. Diego Castro 20, guía del Colegio Champañat, amigo de Caminos, bienvenido, Dieguito. Andros Junior, también otro de los guías del Colegio Champañat, del proyecto ecológico Champañat Ama la Tierra, liderado por Andrés Hurtado García. Aquí está conectado, bienvenidos. Diana Pato 65, qué gusto, bienvenida. Todos acá muy pendientes de estas charlas. Y la Yolanda 11, bienvenida. Qué gusto verlos por acá. ¿Qué tal el sonido? ¿Todo perfecto? ¿Me escuchan bien? A ver, ya, se me había desconectado aquí una cosita, pero ya estamos. Carlos Andrés 17, qué gusto. Bienvenidos, acá estamos en una nueva edición. Recuerden, martes próximo, 6 de la tarde, estaremos nuevamente con Andrés Hurtado García en estas conversaciones, en estas charlas maravillosas, para que estén muy pendientes. Ayúdenos a que la comunidad siga creciendo. Estamos ya creciendo mucho, eso es muy bueno. Nuestro único propósito es simplemente acompañarlos en estas tardes de confinamiento y que podamos disfrutar de la naturaleza, el medio ambiente, los viajes, la aventura, todo lo que nos gusta a los que estamos conectados siempre con estas charlas. Willow 5170, Wilfredo Garzón, ya se conectó, otro de los guías del proyecto ecológico Champañat Ama la Tierra, con quien también estuvimos hablando aquí en uno de estos en vivos. Si quieren buscar ese video y muchos más, están ya todos en YouTube montados, youtube.com/mao-soler. Gerardo Run nos dice que muy bien por el canal de YouTube. Así es, muchas gracias, Gerardo. Es que teníamos muchísimos mensajes diciéndonos, vean, hay mucha gente que el Instagram no lo maneja muy bien, ¿por qué no suben esas charlas a YouTube para que todo el mundo las pueda consumir de manera más accesible? Así lo hicimos, seguimos la recomendación y bueno, ahí están para que ustedes los puedan volver a ver y por supuesto compartirlos con todos los que quieran. Esta conversación de hoy también quedará subida en YouTube más o menos unos 15 minutitos después de que la tengamos, así que la pueden consumir ahí también sin ningún problema. Un saludo muy especial por aquí a Gina Paola, que se va conectando también, a Freddy Amaya, bueno, mucha gente acá muy pendiente, qué gusto tenerlos por acá. Recuerden también que tenemos un filtro que hicimos con la gente, nuestros amigos acá de Colombia Secreta, todos nuestros hermanos de camino. Ustedes pueden jugar aquí en Instagram. Uy, ese no es este. Listo, vean, mi próximo viaje será a ¿qué lugar de Colombia Secreta van a descubrir? Úsenlo, utilícenlo, compartan la historia, etiqueten Mao-Soler y Colombia Secreta Oficial en Instagram y podrán participar por más concursos. Y hablando de concursos, ya entregamos el libro que se rifó de Andrés Hurtado García, Cartas del Camino, este libro maravilloso, para que ustedes también lo puedan tener en cuenta. Haremos una rifa muy especial. Andrés nos dio vía libre y tiene otro libro que quiere compartir con toda esta comunidad, así que estén muy pendientes que vendrán nuevas noticias de una próxima rifa para que todos estemos pendientes y se puedan ganar este libro, que es edición limitada, no se encuentra en librerías, así que es la mejor oportunidad para que lo puedan tener en sus manos. Los pensamientos más profundos, más íntimos de las montañas, de la naturaleza, de Andrés Hurtado García, resumidos en ese maravilloso libro. Voy a contarles, resumido, de manera muy resumida, muy cortita, con quién vamos a estar charlando la tarde de hoy. Es maravilloso para nosotros poder contar con otra mujer aquí como invitada. Ya recuerden, estuvimos con Chus Lago,
Y Verónica es compañera de expediciones de Chus Lago, además de tener, por supuesto, muchas otras cosas que contarnos. Pero entonces es maravilloso poder tener nuevamente aquí a una mujer invitada, una española maravillosa, que, hombre, allá es la 1 de la mañana y sin ningún problema ella dice, vamos, no hay ningún problema, nos vemos a la 1 de la mañana y vamos a contarte o vamos a contarles todas nuestras aventuras. Así que, de nuevo, gracias, Verónica. Verónica Romero. Es difícil hacer un resumen de la vida deportiva de una persona cuando el deporte lo lleva en su ADN. Su pasión por el deporte viene de la bicicleta. Aprendió a pedalear antes que a caminar. Es un deporte que desarrolló con sus hermanos, primos, y siempre estuvo ella entre varones, ya que a nivel de competición, en su generación no existían carreras específicas para categorías femeninas o categorías de mujeres, pero a ella no le importaba porque el tema le apasionaba. Enseguida encontró en el atletismo un lugar en el que se sentía más competitiva, para luego pasarse a los rides, a las carreras, a las cosas más fuertes, y así disfrutar de la montaña y la orientación de una forma más salvaje, más fuerte y por supuesto también en equipo. Sin bajar nunca la guardia y siendo siempre muy disciplinada en los entrenamientos, un buen día, y nosotros estamos seguros que no fue por casualidad, se encontró con Chus Lago. Recordemos, ya la tuvimos aquí contándonos sus experiencias. Eso fue en el año 2015. Y ella, Chus, le contó a Verónica, le dijo, mira, estamos buscando mujeres fuertes, veteranas y sin pretensiones individuales para un proyecto exclusivo de mujeres. Y fue así como Verónica llegó a este equipo con Chus Lago. Cuando Chus le dijo esto, ella lo único que pudo decir después de unos cortos segundos fue, hombre, pues claro que sí, vamos a eso. A partir de ese momento, su vida deportiva, familiar, laboral, social y personal dio un giro de 180 grados. Así que hoy vamos a estar con ella y nos va a estar contando justamente todo ese proceso deportivo y expedicionario que ha tenido en el mundo entero. Qué rico tenerla aquí con nosotros. Un saludo a todos los que se van uniendo: Esteban Sanabria, Jaja Gigi, Andrés Arias, Emiliano Romero, siempre muy pendiente aquí de las charlas, qué gusto verlo. Beto Camargo, uno de nuestros guías, gran montañista, que sigue todos los días entrenándose en casa, tiene un muro de escalada allí en su casa, qué envidia, Betico. Voy a ir a visitarte apenas pueda, apenas podamos todos, porque el hombre ahí está muy juicioso, entrenando todos los días en su muro. A Juyasa, Danarge 61 y todos los que se van uniendo, muy buenas noches y bienvenidos. Alejandra Soto se une, un beso y un abrazo, qué gusto tenerte por acá. Y bueno, pues vamos a invitar a Verónica, que hay mucho por charlar. Betico, gracias, yo sé que sí, y ahí vamos a ver. Hola, Verónica. Hola, buenas noches para ¿Cómo mí. estás? ¿Qué tal, Mauricio? Muy bien, feliz, dichoso y dichosa toda esta comunidad de tenerte aquí esta noche para ti. Bueno, ya aquí también está atardeciendo, cayendo la noche, pero pues allá ya es de madrugada. Así es. Pues mucho gusto, con ganas de contaros. Bienvenidos a todos. Gracias. No, muchas gracias a ti por tu tiempo y por esa energía tan maravillosa que irradias. Desde el principio, cuando nos conocimos, pues cautivados todos con Verónica, porque dijimos, hombre, sin duda va a ser una tarde de charla maravillosa con ella. Claro que sí. Verónica, cuéntanos por favor un poco, ubícanos, ¿en dónde estás pasando el confinamiento en España? Ahora bien, ¿siguen confinados o ya en España ya no están allá en confinamiento? Ahora mismo en Galicia estamos en la fase 2. Ya podemos, ya salimos a trabajar, ya podemos hacer paseos, deporte. Estamos volviendo a lo que le llamamos la nueva normalidad. Ah, qué bueno. Sí, muy bien, muy contentos. Aquí es una población muy dispersa y bueno, no hemos tenido, a Dios gracias, muchos contagios. Estamos Ok, bien. qué bueno. ¿Vives en Galicia? En Galicia y vivo en la bahía de Bayona, muy cerquita de la costa. Uy, qué maravilla. Precioso, precioso. Qué maravilla, ¿ah? Qué envidia nos da los que estamos aquí en un apartamento nada más sin vista al mar, pero bueno. Os mostraba, pero ahora mismo es de noche y no se ve. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, cuéntanos,
En la fase 2, aquí me preguntan, ¿la fase 2 en qué consiste allá en España? Pues podemos salir a trabajar. Los mayores salen a unas horas a dar los paseos determinadas porque como son las personas de más riesgo para protegerles. Y bueno, ya tenemos en pueblos de menos de 5.000 habitantes, podemos hacer deporte a cualquier hora del día. En más de 5.000 habitantes tienen horario de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 8 de la tarde a 11 de la noche. Ok, perfecto. Y bueno, con muchas medidas de seguridad, nos lavamos mucho las manos, usamos la mascarilla, es obligatorio para entrar en cualquier sitio cerrado Sí. y en donde no podamos estar a 2 metros de distancia de cualquier persona. Ok, entiendo. Bueno, estamos muy similar a como está aquí en Colombia, solo que aquí no hemos llegado al pico máximo de contagio, pero también ya están abriendo mucho más porque estábamos confinados de manera pues ya muy, es decir, más estricta de como estamos desde esta misma semana. Estamos muy similares y esperemos que todo se vaya dando bien. Un saludo a todos los que se siguen conectando, doctora Alejandra Murcia, Ganes 99, uno de los guías, Mapiramo, Dani Pérez, Lorenzo, Mommy Hook, Eraso Byron, bueno, todos los que se conectan, bienvenidos. Estamos con Verónica Romero desde Galicia, España, en directo. Recuerden todos aquí en su en vivo, en la parte de abajo donde dice comentar, ahí al ladito, tienen un signo de interrogación, lo presionan, escriben su pregunta, esa pregunta me llega a mí y se la podemos hacer aquí en vivo a Verónica para que podamos charlar toda esta comunidad, estar charlando con ella. Verónica, una deportista consagrada como tú, cuéntanos de dónde nace esa pasión tan grande por el deporte. Es algo innato. Yo soy deportista, además hago multideporte. Cualquier deporte me gusta y lo pruebo. Y después a nivel competición, no todos, pero bueno, a mí el deporte me gusta de forma general. Ya te digo, yo andaba en bicicleta antes que caminaba. Sí. ¿Es en serio? En serio, sí, sí, sí. En mi casa, en la zona donde nosotros vivimos, hay mucha cultura del ciclismo. Mis primos son ciclistas, mis hermanos son ciclistas. Entonces, bueno, era la herramienta que tenía más cerca. Y es cierto que mi generación, las niñas, no andaban en bicicleta de carretera. Y yo enseguida aprendí y andaba con mis hermanos. Entrenaba igual que ellos, aunque no había competiciones para femeninas, yo entrenaba igualmente con ellos. ¡Oh, qué maravilla! Y Sí. bueno, de la bicicleta mudaste al atletismo. Sí, porque tuve un bebé, a mi niña África, y me quedaba menos tiempo. La bicicleta es una dedicación más amplia. Entonces tenía menos tiempo, me calzaba, no es lo mismo calzarte unas zapatillas, salir corriendo y volver en una hora, has hecho un gran ejercicio, que con una bicicleta necesitas menos de 3 horas, no haces nada. Y empecé en el atletismo así. A nivel popular he recorrido todas las carreras de Galicia, también muchas de España, sí. ¡Qué maravilla! Eso me fue acercando a la montaña, carreras de montaña, me Sí, encanta, me apasiona. eso te iba a preguntar, ¿atletismo en pista o atletismo en montaña? En montaña, sí, o asfalto. Ok. Sí. Y bueno, pronto me encontré con el mundo de la orientación de casualidad también. Okay. Sí, y es precioso porque es multideporte. Los raíces de orientación puede ser bicicleta, kayak, tiro al arco, rappel. Tienes muchas disciplinas en una sola competición. Son competiciones largas bueno, y en equipo, que a mí me gusta, como ya había hecho siempre deporte individual, la idea de hacer deporte en equipo me gustaba mucho. Además tiene los raíces de orientación, mucha de estrategia, el mapa, es muy bonito. ¡Qué maravilla! Sí, Bueno, sí. aquí me preguntan, ¿cuántos días se demora una competencia de estas o cuántas horas? ¿Y cuál es el trayecto máximo que recorren en kilómetros aproximadamente las más largas?
Las más largas pueden ser 500 kilómetros. Sí. Bueno, ustedes saben que en los rides no hay un circuito marcado. Hay unas balizas que tienes que ir encontrando, Sí. depende del mapa y los sectores. El más largo puede ser de 5 días, que suelen ser series mundiales. Ahí en Colombia se hace, creo que Sí. se hace alguna prueba. Así es. Yo no he hecho series mundiales, pero sí europeas. He hecho Ok. algunas, que son de 72 horas non-stop. No se duerme, se come y siempre estás en carrera. Si descansas, el rival te puede pasar. Así es, así es. Sí, hay Sí. distintas categorías, distintos, también las hay de un día, de 9 horas, depende de la categoría. Así es, así es. Un saludo aquí muy especial para uno de nuestros compañeros, Giovanni Castro, uno de los guías del proyecto que tenemos aquí, que se llama Colombia Secreta y Champaña Ama la Tierra. Él ha participado en estos rides representando al país a nivel internacional y Son muy tenemos... buenos los Sí. colombianos, muy Sí, buenos. sí, sí. Ha Sí. hecho unas hazañas increíbles y aquí en Colombia hemos podido también hacer algunas cosas. Sabemos de estas carreras y bueno, es una maravilla también que podamos compartir eso contigo la noche de hoy. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo conociste a Chus Lago? Chus Lago, yo era chiquitilla, Sí. pequeña, y ella salía en los periódicos. Ok. Yo admiraba la valentía de esa mujer. Para mí es un ídolo. Yo sabía quién era porque por todas sus hazañas deportivas que ha subido todos los picos del mundo y bueno, yo la admiré siempre mucho. En una competición yo subí al podio y ella en su trabajo como concejala me daba el trofeo. Ok. Entonces, sí, después cuando bueno, me bajé del podio, me dijo, me contó que estaba bueno, trabajando en un proyecto femenino, exclusivo para mujeres y bueno, para visitar lugares inhóspitos. Desde Wow. luego, a mí me parecía un sueño que Chus Lago y estaban buscando mujeres veteranas que ya sus inquietudes deportivas estuvieran resueltas en cuanto a competición, ¿no? Sí. Y no lo dudé. Por supuesto. Yo vivimos relativamente cerca. Ok. Mi amigo y yo en Bayona está como a 30 kilómetros. Ok. Comenzamos a entrenar juntas, me aprendí muchísimo. Chus es una mujer muy generosa porque muestra toda su sabiduría, no esconde nada, tanto técnicamente como materialmente. Es una mujer muy sabia, con mucha experiencia y para mí fue un lujo poder contar con esa maestra, por decirlo de alguna manera. Claro que sí. Estuvimos un año entrenando a diario juntas muchas horas. Wow. Sí, y bueno, hubo un viaje Ujú. que fuimos varias mujeres, fuimos 4 mujeres. Tengo que decir que una había sido olímpica Ok. y el medio natural del hielo de ese viaje ha puesto a las que seguiríamos en el proyecto de Chus Lago. Algunas se han quedado fuera y yo he tenido la suerte de quedarme en ese equipo. ¡Qué maravilla! Eh, Cuéntanos un poco más, por favor. Este proyecto se llama Compromiso con la Tierra, ¿cierto? 1500 kilómetros sobre el Háblanos un hielo. poco más sobre ello, por favor. El proyecto se llama 1500 kilómetros sobre el hielo. Ok. Exacto. Y somos compromiso con la tierra. En un principio, nosotras queremos pues, demostrar que la mujer también es fuerte y también puede llegar a cualquiera de esos lugares que parecen tan lejanos y tan difíciles de llegar. Y bueno, a la muestra está, nosotras hemos estado en esos lugares. También era un proyecto deportivo de envergadura porque íbamos a ir a lugares poco visitados por el humano y bueno, era un proyecto deportivo muy, muy importante. Y después, la otra cara del proyecto es
el compromiso con la tierra. Queríamos denunciar lo que el calentamiento global está haciendo, afectando a estas regiones polares tan vulnerables con este problema. Claro. Y bueno, y ese es, digamos, el contenido del proyecto. Claro. Entonces tuvieron 3 expediciones diferentes para Así completar es. esos 1500 kilómetros. Así es. Nos falta todavía casi 500 kilómetros. Ok. Todavía llevamos, sí, bueno, ya tenemos en mente, ya hay un proyecto que no quiero anunciar todavía porque No te preocupes. no soy supersticiosa, pero creo que mientras no sea un hecho, adelantarlo puede gafarlo, por ejemplo. Claro, entiendo. Pero nos falta todavía 500 kilómetros. Bueno, pues ya están muy cerca, porque ya recorrer 1000 kilómetros en las condiciones en que los has recorrido, pues es una hazaña realmente extraordinaria. Qué mujeres tan maravillosas, tan Oh, fuertes, tan gracias. poderosas. Gracias. Bueno, entonces cuéntanos de esa primera expedición. ¿A dónde se fueron? ¿Y cuántos kilómetros recorrieron ahí? La primera expedición fuimos a los lagos helados de Laponia, por encima del Círculo Polar Ártico. Ok, Estuvimos en el lago Inari, en Finlandia. Fueron 120 kilómetros. Es un lago muy complicado, es un lago que tiene muchas pequeñas islas dentro del lago y es complicado de orientar. Ahí nos encontramos ya empezamos, fue en el 2016 y ya sí, empezamos a notar el cambio climático. Fuimos en un mes que se supone que el hielo tenía que estar duro, estaba muy blando. sí. A ver si me entendéis la expresión. Nosotras no hemos cruzado el lago, lo hemos arado. Nos Ok, enterrábamos 40 wow, centímetros y fue muy duro, muy duro. Después, en esa fuerte. misma expedición, subimos a Suecia y cruzamos el lago Tornetras. Es un lago muy duro porque es muy venteado, es muy frío, y bueno, uno fue muy duro porque estaba muy blando y el otro fue muy duro porque era muy venteado y eso baja mucho la temperatura por la sensación térmica. Por supuesto. Sí. Háblanos un poco, por favor, para la gente que está entrando en contexto, ¿cómo hacen esos recorridos, por ejemplo, para esta expedición en Laponia? ¿Se iban a pie? ¿Tenían trineos? ¿Tenían motos? ¿Cómo eran los trayectos? Bueno, allí hemos ido lógicamente en avión, después hemos alquilado una furgoneta, Ajá, nosotros llevábamos nuestros propios trineos porque vamos en autosuficiencia. Nosotros todo lo que necesitamos para la travesía lo cargamos nosotras. ok. No salimos del lago en ningún momento. La comida, la tienda, el combustible, cocinillas, todos los enseres de supervivencia los porteamos nosotras. Para eso en el hielo utilizamos un trineo. Entonces, hemos alquilado una furgoneta que hemos llegado a ese lago, la hemos dejado, hemos arrancado de un lado y hemos salido por el otro porque las expediciones polares tienen un punto de entrada y uno muy diferente de salida, no son como la alta montaña, que subes Claro. y bajas y nada, después hemos una persona de allí, que vive allí, ha subido a la furgoneta al otro punto, hemos ido a Suecia con la furgoneta, hemos cruzado el otro lago, todo eso en 25 días. 25 días. O sea 25 que, días. en promedio, al día, la meta era recorrer ¿cuántos kilómetros? No recuerdo bien, yo creo que eran como 12 kilómetros al día. Es la del 2015. Ahora tengo confuso, Sí, como fueron 3 expediciones diferentes claro. y la última fue bastante bestia, grande. Sí, Eh, no quiero dar mal los datos, pero creo que eran como 12 kilómetros cada día, que parece poquito, pero enterrándote 40 centímetros en el hielo es una aberración y cargando 80 kilos de trineo. así es, exacto. Así Es que es. justamente es por eso la hazaña para las personas
que de repente no están muy familiarizadas con el tema, y es, digamos que aquí en Colombia, como si no puedo conocer la nieve o ir a la montaña, si se enterraran esos 40 centímetros que ella menciona en lodo y trataran de caminar así por ese lodo con los 80 kilos del trineo jalándolo y tal. Entonces, por eso uno dice, 12 kilómetros no es mucho, pero es que es una verdadera hazaña hacerlo con esas condiciones del hielo y con el frío que tenían, con los vientos, bueno, con todas las condiciones adversas a las que se enfrentaban día a día. Así que es una hazaña increíble. En el lago Inari era nieve y teníamos que hacerlo sobre esquí. Ok. Porque cuando es hielo cristal vamos con crampones, pero cuando es nieve tiene que ser sobre esquí. Ok. Y tirar del trineo. Vale. Bueno, Sí. ¿y en dónde dormían? ¿Tenían una Una carpa tienda para de cada campaña. una? Una tienda de campaña siempre, o sea, encima del hielo, nunca subíamos a tierra, siempre sobre el hielo. Sí. Pues nada, toca atornillar tornillos de hielo, asegurar bien la tienda, fijarse que no haya grieta, que no... Claro. Y siempre sobre el hielo, en tienda de campaña. Claro. Digamos que la tienda es lo que te protege del viento y de alguna nevada. Realmente casi hace el mismo frío dentro de la tienda que fuera de la tienda. Claro, Sí. claro. Y aquí también nos preguntan, y es que el problema en estas situaciones, ella lo menciona, de las grietas, son son uno de los mayores peligros que hay en estas travesías, porque estas grietas pueden tener una profundidad de kilómetros incluso. Entonces, si una persona cae en ella, por supuesto, pues puede representar la pérdida de su vida. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas grietas en este tipo de expediciones. Es que además lo complejo es que vas amarrada al trineo. Si Exacto. tú te caes, el trineo te hunde, o sea, no No hay tienes que chance tener, de salir. estás perdido. Como te caigas en Totalmente. una grieta con un trineo, estás perdido. No hay nada que hacer. Nada que hacer. ¿Tenían comunicación, tenían radio satelital con el mundo exterior? ¿Cada cuándo se comunicaban? Todas las noches, nosotros tenemos un equipo aquí en España, Uh-huh. o allí, la persona que teníamos de confianza, que es de allí, de la zona, y todas las noches le dábamos nuestra ubicación para asegurarnos o sea, que nos íbamos moviendo, que íbamos ganándole kilómetros y que seguíamos bien. Claro, En esos lugares normalmente no hay cobertura, es todo satélite. claro, Entonces, bueno, pues la comunicación es muy escueta, o sea, dar tu punto, tu ubicación y tus coordenadas exactas. Y bueno, nada más, eso quiere decir que seguimos bien. claro. Después puedes mandar o recibir algún correo electrónico, pero son con muy pocas palabras. Casi un telegrama. Casi un telegrama, es bueno, pues simplemente para que estamos vivas, nada más. Claro. Mm. Oye, qué interesante. Gracias a todos los que están aquí, se siguen uniendo. Recuerden que sus preguntas, para hacerlas aquí en vivo, Verónica, las pueden hacer clicando o dándole clic o tocando el símbolo de interrogación que tienen en sus pantallas. La envían, me llega a mí y se la hacemos aquí en vivo a Verónica. Verónica, Encantada les bueno, contesto. muchas gracias. ¿Por qué elegiste entonces las exploraciones polares y no la montaña o el montañismo, las altas cumbres, siendo que también ya tenías bastante experiencia en atletismo de montaña y una forma física que te podría dar para hacer montañismo? Pues es que la idea ya estaba construida. La Ya, idea no es mía, la idea era de Chus Lago. Ella sí. fue la que ya tenía el proyecto ideado. Y bueno, yo me he subido al carro encantada de la vida. Para mí era nuevo. Aquí las estaciones de esquí son muy cortitas. Nada, apenas 2 meses tenemos nieve. Y para mí era algo muy lejano. Y entonces, Entiendo. pues nada, ella tenía la idea y a mí me pareció genial. Cuando hicimos ese primer viaje, como que era un poco la criba selectiva de si yo me iba a encontrar a gusto en ese medio,
Sí, y me apasionó. O sea, el hielo, la nieve, el desierto polar es algo único. Aunque no hay olor, no hay color, el frío es un espanto, me tiene imagino. algo, sí, algo que engancha, que es una pasada, porque yo digo siempre que la vida es única. Y yo busco esos límites porque le tengo mucho respeto y la amo. Me parece que el hielo te da todas esas cosas para buscar los límites. Qué maravilla, qué maravilla. Mira, aquí nos pregunta Pedro Ruiz, dice que tú nos contabas que entrenaste más o menos un año, seguramente mucho más, pero que al menos con Chus Lago, un año prácticamente todos los días se veían para salir a hacer entrenamiento. ¿Cuál era ese entrenamiento? ¿En qué consistía para afrontar una expedición como estas? Bueno, yo tengo que decir que yo ya era una persona entrenada, que yo ya estaba, yo Sí, practicaba deporte, yo ya tenía una disciplina en el entrenamiento, bueno, pues para ser una corredora de montaña. claro. Cuando me encontré con Chus, es verdad que no tenía nada que ver el entrenamiento. Ok, Yo tuve que hacer muchas renuncias, yo no vivo del deporte, yo tengo mi trabajo y tuve que renunciar a media jornada de trabajo para entrenar. Muchas renuncias familiares, renuncias de vacaciones, se acabaron las terrazas, el playeo, se acabó, todo se acabó. claro. El entrenamiento para una expedición es casi de fuerza y resistencia, Ajá, exclusivamente. Ahí la potencia, la velocidad no sirven para nada. claro. Entonces, a ver, era un poco experimental. Nosotras aquí, como no tenemos estaciones de esquí para esquiar, para practicar en la nieve o en el hielo, no podemos Claro. hacer esquí de fondo ni nada de eso, nos hicimos con unos rollers, que es como un esquí con ruedas, y en un Ajá, puerto de montaña que tenemos aquí relativamente cerca, pues en Cuesta, que tiene un porcentaje bastante importante de cuesta, dependiente, pues sí. lo subíamos y lo bajábamos. Y ese era nuestro entrenamiento para simular el esquí, el hielo. Ok, Sí. Después había que trabajar el trineo, el arrastre. Entonces hicimos como unos sobres, ahí cargábamos pesas y lo arrastrábamos por la arena de la playa o por pistas de montaña, pistas de tierra y bueno, horas y horas de arrastre y de... Sí, y eso combinado con mucho gimnasio, mucha fuerza, mucho abdomen, mucho lumbar claro. y básicamente roller esquí, arrastre y Sí. gimnasio. Ok, entiendo. Al día, en promedio, ¿cuántas horas dedicabas o dedicaban a entrenar? Menos de 3 horas físicamente entrenando, no bajaba, descansábamos un día, que yo Sí. descanso el sábado, que es el día que más trabajo, y menos de 3 horas después llega a esa montaña o llega a ese puerto de montaña o al gimnasio, pero 3 horas eh, casi no bajaba ningún día. Vale. Hay días de Bueno, doblar, de hacer ok, gimnasio y roller esquí o cosas así. ok, claro. Bueno, y una cosa es entrenarte físicamente, pero cuando te enfrentas a un desierto polar y estás únicamente con dos personas más, ¿hay algún tipo de entrenamiento mental que sirva para afrontar un reto de estos? A ver, yo creo que la preparación mental viene con la física. Ujú. Cuando tú te estás preparándote físicamente, da igual que llueva, que haga calor, arrastrando pesos, el entrenamiento es sufrimiento. Yo creo que ese sufrimiento ya te prepara mentalmente para lo que te puedes encontrar allí. Sí, Estás preparada para sufrir, después hay que tener actitud y determinación. Yo quiero ir allí. No puede ser algo que te impongan ni algo yo quiero ir allí.
Sí. Es el entrenamiento mental te lo da el entrenamiento físico y después es actitud y determinación. Yo quería ir allí. Pues qué bien. Es una Sí. reflexión muy oportuna para los tiempos que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial. Mm. Retomemos esa expedición o este esquema de expediciones de las que estamos hablando. Y también hablabas que seguramente tú eres muy fuerte, entonces, para orientarte, hablamos de orientación deportiva, y para los que de pronto no entienden mucho el concepto, el tema orientación deportiva es saber manejar muy bien una brújula con el mapa, ¿sí? Sin necesidad de GPS, claro, en algún punto tendrás que usarlo en un tipo de expedición como estas, pero hablemos netamente de orientación deportiva, es manejar brújula y mapa para poderte orientar en cualquier lugar del mundo, punto, ¿sí? Entonces, en esta expedición, o en estas expediciones, además de las coordenadas que iban enviando en las noches para rectificar la ruta y tal, imagino yo que también tenían brújula y mapa para llevar el rumbo, porque pues no había muchos puntos comunes o visuales por los cuales pudieran tener un rumbo definido. ¿Esa orientación la hacías tú o se turnaban en el día para hacerlo? A ver, voy a hacer, todas tenemos que saber hacer todo. Okay. Yo, desde la primera expedición, Chus me ha preparado muy bien para interpretar los mapas, la brújula y el GPS. Todo eso lo tenemos que saber manejar, porque una Claro. florera blanca en una, la otra compañera tiene que saber perfectamente hacer todo. Ninguna es imprescindible, ¿ok? Okay. Pero tengo que decir que yo tenía la responsabilidad de las cámaras. Ok. De las tres que íbamos, yo era la única que me he preparado para manejar las cámaras. Nosotras, nuestra intención con estos viajes Sí. es hacer un documental para mostrar en los colegios y pues y poder ayudar a denunciar ese cambio climático, y es maravilloso. Tenemos unas imágenes espectaculares y hemos estado en esos sitios tan únicos y es una pena no poder compartirlos. Entonces, Claro. todas hacíamos de todo, pero yo me he dedicado más a las cámaras, cuidar que tuvieran sus baterías, que no se estropearan, grabar. Bueno, eso ha sido mi labor en las expediciones, por decirlo. Después había que montar tienda, desmontar tienda, buscar hielo, derretir hielo, cocina. Cuando nos metíamos dentro de la tienda a preparar la travesía, el mapa para el día siguiente, lo hacíamos todas, pero en marcha yo era la encargada de las cámaras. Ok, perfecto, pues qué gran trabajo, ¿ah? Toda No, una responsabilidad. es bonito, pero vas en la cola siempre. O sea, Sí. eres, ¿cómo decirlo? La comida del oso. Ok. Si te Eh, atacan a ti primero. Vas en la cola siempre y toda la culpa es tuya. Si Ok, grabas mal, si grabas bien, grabas bien. claro. Y después quitas la manopla, se te quedan las manos muy frías, sufres mucho Todavía hoy tengo secuelas de las congelaciones de los dedos, de grabar. Ok. No fui capaz de hacer una grabación de más de 1 minuto. Ok. Las Es temperaturas, para que se claro, imaginen el frío que hacía allá en esta zona. así es, sí. Siempre estuvimos entre menos 30 grados, menos 40 grados. Pues, es una pasada, Eso es muy bueno para nosotras. ¿eh? Más Ajá. frío, mejor hielo, más desliza, menos esfuerzo. Ah, bueno, claro, viéndolo desde allí podían avanzar mucho mejor. Pero Claro, para ti, claro. filmando, no era tan bueno. Porque llevas un guante fino y después una gran manopla. Con la manopla no tienes tacto, entonces Claro, te quedas con ese guante fino, pero bueno, nunca aguanté más de 1 minuto, ¿eh? claro, Sí. qué complejo. El frío duele mucho. Sí, así es. Así es. Sí.
Bueno, y en esta expedición entonces, ¿cuántos kilómetros pudieron lograr en la primera? En la primera hicimos Sí, 200 kilómetros en total. en total. En ¿Llegaron, total. llegaron, a dónde llegaron? Hicimos el lago Inari completo y el Sí, lago Tornetras. perfecto. Fue como la primera, era un lugar donde las temperaturas más bajas no pasaban de -15 grados, -18 grados. Entonces, Ok. como era la primera toma de contacto real, pues no queríamos ir a lugares muy difíciles, por decirlo de alguna manera. En cuanto a frío hablamos, ¿eh? Sí, entiendo, entiendo. Sí. Pasemos a la segunda expedición. ¿Cuánto tiempo pasó entre la primera y la segunda expedición? Pues mira, en la primera fue en el 2016, en el 2017 teníamos pensado ir a Groenlandia, pero Ujú. cuando ya teníamos todo en marcha, bueno, hemos hablado, Chus Lago ha hablado con compañeros que han estado allí y había mucho deshielo, era Ah, muy peligroso sí, en ese momento ir allí, iba a salir mal, nuestros patrocinadores no iban a quedar contentos, hemos decidido abortar la expedición del 2017. claro. Hemos cambiado el rumbo y en el 2018 fuimos a Canadá, a Ok. la isla de Baffin. Un lugar maravilloso, espectacular. La isla de Baffin tiene el tamaño de España. Wow. Sí, y muy poquitos habitantes. Apenas tiene 2.000 habitantes, inuits. Ok. Y de los 2.000 inuits, 900 son niños. Wow. Sí. En cambio, hay muchos osos polares. Ah, Hay no. 5 osos polares por cada habitante. Oh, por Dios. Sí. Nosotras allí bueno, fuimos al pueblo, al pueblo inuit. Sí, Allí preparamos todo, hicimos una pequeña expedición con los inuits. sí. Fue maravilloso compartir con ellos 3 días en motonieve por esas tierras heladas y nos han dejado, ellos han vuelto a su poblado y nosotras hemos cruzado el Cap de Barnes, un lugar nunca pisado por el humano. Un Wow. lugar, sí, maravilloso. Un lugar en el que el rescate no era posible, Ya. porque allí no hay helicópteros, allí nadie nos podía rescatar, solo podíamos salir del CAP por nuestros propios medios. Ok. Llamaríamos por satélite a los inuits, tardarían 3 días en venir a recogernos en motonieve, otros 3 días al poblado y del poblado un avión, porque en la isla de Baffin no hay hospital. Claro. Era una expedición muy, muy compleja porque era un lugar que teníamos que explorar, era un lugar que no era posible el rescate y además el riesgo del oso polar era inminente. Había 5 por cada habitante y solo había 2.000 habitantes. Multipliquemos. Sí. Había demasiados osos. Sí, el caso es que el oso esto, nosotras íbamos preparadas, llevábamos, los inuits nos han alquilado rifles, Ok. no para matar a osos, para disuadir los osos en caso Sí, de que nos sintiéramos amenazadas. claro. Y ellos decían que allí, al lugar que nosotros íbamos, se supone no había comida, pero es que ellos olisquean mucho y Claro. nosotras podíamos ser de su apetito. Claro. Ellos están Podían más entrar en en la el menú. costa. Exacto. Los osos se supone que están más en la costa buscando focas, bueno, trucha ártica, de Sí. esto. Pero bueno, el miedo era lógico. Por supuesto. No, sin Y duda. por eso Aquí era nos preguntan. esa, perdón, perdón, Por perdón. favor, adelante, por favor. Que esa expedición fue de 200 kilómetros el Cap de Barnes. Aparte, los 3 días que fueron muy, muy, muy duros en las Sí. motonieve porque nos llevaban como en una especie de cajas de madera que parecía una picadora de hielo Ok. y
horroroso. Pero la experiencia con ellos que compartimos cuando pernotábamos, cuando parábamos a comer, fue muy rica, muy rica, muy rica, la verdad. Me gustó, mucha cultura. Qué bueno, qué maravilla. Sí. Parte de lo que uno aprende, ¿no? La cultura de las personas, además de todo el aspecto físico o de competencia en el que uno está envuelto, pero la posibilidad de los viajes que te brinda involucrarte con las regiones y con las personas de esas regiones es de lo más lindo que uno puede disfrutar, sin duda. Maravilloso, sí, Así es. maravilloso. ¿Qué comían? ¿Cómo se alimentaban? ¿Qué comida llevaban para un desafío como estos? Nosotras la comida importante que hacíamos, una única comida, era antes de dormir. Ya, Comida liofilizada, comida que se hace, está deshidratada y se pone agua caliente. Y bueno, hoy es comida bastante real. sí. Lentejas, pollo al curry, bastante real. Es una Ok, comida que escogíamos muy calórica, muy, muy calórica, claro, porque con esa comida pasábamos la noche sobre claro, el hielo. Como no te mueves, no generas calor, es importante que la comida de más calorías sea la de anoche. claro. Después nosotras, cada hora sobre el hielo, comíamos y bebíamos. Durante el día, pues es barritas. Cada una tiene su comida embolsada, Ajá, porque cada una tiene un metabolismo diferente. Yo, por ejemplo, soy una persona que quemo muchas calorías porque mi metabolismo es muy alto. sí, Entonces, cada hora yo comía mi comida, tenía sus barritas, que esto está compensado, ya un nutricionista nos lo ha preparado. ok, Entonces, la comida que comíamos durante la travesía va en nuestra ropa, entre nuestra ropa y nuestro cuerpo. Nosotros somos quien la mantenemos viva, porque todo lo que va en el trineo está congelado. A claro, -30 grados todo está congelado. Entonces, la comida la llevas bajo tus ropas y es lo que vas comiendo cada hora, porque el ejercicio vigoroso de tirar del trineo gasta y mantener claro, tu cuerpo en esas temperaturas caliente también consume mucha caloría y por eso rigurosamente comíamos cada hora. claro. Y la hidratación, porque pues el agua a esta temperatura no es agua, es hielo. ¿Cómo hacían para Exacto. derretir? Nosotros por la mañana, antes de salir, llevábamos 2 termos cada una, de 2 litros cada termo. Ajá, Y lo mismo, uno lo llevas contigo en tu mochila bajo tu ropa y el sí, otro va en el trineo. Y nada, antes de salir, hierves el hielo, le pones la potabilizas, por decirlo de alguna manera, le sí, echas sales o lo que por ejemplo, allí en Baffin teníamos que potabilizar el agua porque era hielo. En cambio, en el lago Baikal, como era agua helada, dulce, sí, podíamos beberla directamente. ok, No hacía falta ponerle sales. entiendo, Y nada, pues rigurosamente hay que beber mucho cuando estás bajo estas temperaturas por el tema de las congelaciones. Además, cuando vas en travesía generas sudor, estás sudando. Es una pasada porque cuando te paras, notas como tu sudor en apenas un minuto se cristaliza del frío que hace. claro, claro, sin duda. De Sí. esta expedición, de esta segunda expedición, ¿cuál es la anécdota que te quedó marcada o cuál es el momento que te marcó más? Pues mira, a ver, hubo muchos, porque Ajá, en 21 días pasan muchísimas cosas, sin duda. pero casi al final de todo, yo vi algo que mis compañeras no vieron. El Cap de Barnes no hay nada, no hay perfiles, todo es desierto blanco, no hay, el cielo se solapa con el hielo y es todo blanco, estás como en una nube. Además ahí sufrimos mucho whiteout, niebla muy densa, como que vas metida en una nube todo el rato y Ok, no sabes lo que queda atrás ni lo que te falta por adelante. Y yo he visto
un ave muy grande blanco y mis compañeras no lo han visto. Yo creo que fue una alucinación, porque si no ellas tenían que haberlo visto. Yo era la última y pasó por delante del grupo. Cualquier cosa, por pequeñita que sea, como vas tan pendiente de ver algo, la verían. Y solo lo vi yo. Y yo lo vi realmente, pero ellas no lo han visto. Con lo cual siempre tendré la duda de si eso fue real o fue algo que yo quise ver. Entiendo. Fue Y una el tema, expedición maravillosa, donde, maravillosa. no, sin duda, aquí estamos felices, encantados escuchándote y el tiempo pasa volando, ya nos quedan solo 10 minutos. El tema, sí, la salud, el tema de cómo se cuidaban entre ustedes por las noches, hacer algún tipo de examen para verificar si la temperatura, si algún tipo de cosas, los medicamentos que llevaban, ¿cómo hacían esto? Un dato muy importante. Por favor. Rocío, en las expediciones Ivachus Lago, Rocío y yo. Sí, Rocío es de Granada, en el sur de España vive. ok, No fue escogida al azar. Rocío es médico cardiólogo. ok, bueno, qué maravilla. Es una maravilla. Es muy importante que en cada parada nos examinemos, que la Sí. naricita sigue con buen color, Ujú. que nos analicemos, que veamos que vamos bien cubiertas, que nada queda destapado, porque el Ok, viento te roza y te quema. claro. O sea, cualquier cosita, y observarnos entre nosotras que todo está bien, asegurarnos que todas estamos comiendo bien, que todas estamos bebiendo bien. Todo muy rápido, porque las paradas no pueden durar más de 3-4 minutos por el frío que hace, pero nos cuidábamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Claro, claro, bueno, Sí. qué buen dato. Pasemos rápidamente a esta última expedición en la que estuvieron, que es el lago Baikal en Siberia. ¿Cuántos días y cómo fue esa expedición? Esa expedición fue brutal. El lago Cuéntame. Baikal Sí. debería ser la octava maravilla del mundo, Wow. porque es un lago inmenso, rodeado de majestuosas montañas impresionantes. Nosotros lo cruzamos de sur a norte, nos llevó 24 Pongámonos días. en contexto un momento, el lago Baikal queda en Siberia, en la parte sur, limitando un poco con Mongolia, tal vez, ¿cierto? Exacto, Ok. exacto. Y nosotros lo cruzamos de sur a norte, porque Ok. creíamos, en el norte hace muchísimo más frío, Ah, creíamos que según iba pasando los días iba mejorando el tiempo hacia el norte. ok. Entonces empezamos del sur, es un lugar mágico, muy frío, muy inhóspito. Fueron Sí, 700 kilómetros de travesía, sí. que nos llevó 24 días, a razón de 25-30 kilómetros diarios, Wow. por decírtelo rápido. Hubo Sí. días que grietas que cogían un camión nos acompañaron todo el viaje, todo el día, toda la travesía. Ok. O sea, y vas al capricho de ella. Si ella se mete hacia adentro, te lleva hacia adentro. Si se mete hacia afuera, las Ok. grietas son muy, muy caprichosas. Sí, y nada, un lugar maravilloso, que yo espero volver en verano. Quiero saber cómo es ese lugar, porque a lo largo hay algunas cabañas, hay algunas que cuando nosotros fuimos no había nada, Claro. nada, y yo creo que en verano tiene que ser también muy bonito. Ah, qué maravilla. Hemos podido ver algunas fotos cuando Chus estuvo aquí en Colombia y nos compartió esta maravillosa aventura y, por supuesto, todos estábamos encantados viendo la maravilla del paisaje. De esta expedición, ¿qué anécdota recuerdas en particular? Muchas, por supuesto, ahora, pero ¿cuál en particular de esta expedición al lago Baikal? ¿Cuál en particular? Es que hay tantas, 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 pero bueno, fue impresionante y creo que las tres vamos a decir lo mismo si nos haces a las tres la pregunta. Llegamos a un lugar y de repente encontramos un islote blanco, una piedra gigante blanca, y dijimos, hoy dormimos aquí.
pegaditas a esta isla y nos pareció maravilloso. Incluso tenía como una pequeña cueva, bueno, precioso, precioso. Y creímos que dormíamos en vez de sobre hielo, sobre tierra, encima de la roca. Nos pareció a nosotras que era un sitio más seguro. Sí. Fue una noche terrible, terrible. Terrible, no hemos dormido. Bueno, en expedición no se duerme nunca bien, pero Sí. bueno. Nosotras quitamos la conclusión de que debajo del lago había pedazos de hielo grandes, gigantes, que pegaban contra ese islote y hacían unos estruendos que creímos que el lago nos tragaba. Claro. Fue horroroso. Lo que de día parecía un lugar de sueño, de noche se convirtió en una verdadera pesadilla y pasamos mucho miedo. Claro, Porque esos impresionante. ruidos no sabes si son grietas Ajá. y, o sea, no... Y te va a abrir la tierra y te van a tragar. Era terrible y toda la noche, porque yo creo que el mar, el lago debajo se mueve y como estábamos o sea, encima de una piedra, de una roca gigante, seguramente pegaban con esa roca y hacía unos estruendos horrorosos. Wow, me imagino. Bueno, pero nos quedan 3 minutitos. Gracias a ti por tu tiempo, por compartir estas experiencias tan maravillosas con todos. Aquí quedamos felices y encantados. Gracias a toda la comunidad que se conectó con nosotros y ha estado pendiente de esta charla. Recuerden, el martes volvemos con Andrés Hurtado García. Gracias a los guías de Colombia Secreta. A tu familia, Verónica, también. Muchas gracias por ayudarnos aquí con todo el tema logístico. Verónica, ¿volverías a una expedición de estas y con mujeres? Repetiría con mujeres porque ha sido maravilloso, pero Okay. no tengo ningún problema en ir con hombres. Ninguno. O sea, a mí me gusta trabajar en equipo, independientemente del sexo. Repetiría hielo, de hecho tengo que volver porque tenemos pendientes casi 500 kilómetros. Y bueno, antes de despedirme, por favor, Mauricio, seguramente Chus ya os lo comentó, pero tenemos un proyecto en Colombia. Nosotras vamos a ir al Parque de los Nevados. Así es. Sí, es un lugar que está sufriendo también mucho el cambio climático. Sí. Entonces, bueno, estaré encantada, me pondré en contacto contigo, con Wilfredo. Por supuesto. Y bueno, esa es nuestra intención, ir a Claro Colombia que sí. pronto. Claro que sí. Claro que sí, Verónica. Aquí siempre bienvenida con los brazos abiertos, nosotros felices y encantados de tenerte a ti, a Chus y a todo ese equipo maravilloso que ustedes han conformado. De verdad que muchísimas gracias por tu tiempo y por estas historias maravillosas de vida. Nos vemos muy pronto, sabemos que así va a ser y esperamos para poder dar aquí ese abrazo en persona cuando ya las condiciones mejoran a nivel mundial y podamos hacerlo. Muchas gracias, Mauricio, un placer. Gracias a todos por escucharme. Gracias, nos vemos pronto. Gracias, Luis, aquí. Muchas gracias a todos. Recuerden, suscríbanse al canal de YouTube para que puedan ver este video y todos los que hemos colgado y vamos a seguir colgando. Lávense las manos, cuídense mucho todos. Tapabocas siempre que salgan a la calle. Depende de todos nosotros que salgamos muy bien de esto y podamos reunirnos nuevamente en la naturaleza. Gracias a Colombia Secreta, al hermano Andrés Hurtado García, Wilfredo Garzón, que nos hizo puente con Verónica. Aquí nos vemos todos. Un abrazo gigante, Verónica. Un honor para mí conversar esta tarde contigo. ¡Ánimo! ¡Un honor! Feliz tarde para todos. Que Hasta estén muy bien. pronto. Buenas Chao. tardes. Chao, Adiós. buenas tardes.